Estas son situaciones que se salen de la planeación de los viajes. Una lluvia, una tormenta de verano extensa. Entonces cambian los planes y lo de caminar queda en segundo plano y se toma tranvía o autobuses, porque como se está poco tiempo en una ciudad, por lo menos moverse y evitar estar en un hotel. Sugerencia que les doy. Estamos en la estación de trenes de Bratislava y como tenemos abonos de 24 horas, vamos a seguir tomando ese tipo de transporte hasta que amaine la causa. Hay muchas cosas y planes por hacer, pero con lluvia es mejor dejarlas para otro momento. Hay amenaza de tormenta, alerta amarilla y la lluvia todo el día ha estado presente. En ocasiones, mientras estás de viaje y planeas en un día hacer actividades en una ciudad, cambian de manera frecuente los planes y esto me ocurrió en Bratislava, Eslovaquia. En un día en el que todo estaba dispuesto para conocer algunos sitios, me parece que me levanto con el pie izquierdo. Primero al salir a la calle y no ver prácticamente a nadie. Para sorpresa mía es festivo en el lugar, un martes en el que me disponía a ver algunos museos y espacios. Estos obviamente iban a estar cerrados y luego al estar caminando empieza a llover. El pronóstico, lluvia, y no auguraba más de estar lloviendo prácticamente gran parte del día. Así que con estos inconvenientes, por decirlo de alguna manera, asumí a realizar nuevos planes, pero jamás sin renunciar a conocer la capital eslovaca. La solución, recorrer la ciudad así fuera en tranvía, y así fue. Acompáñame en estos viajes por el transporte estrella de Bratislava, el tranvía. Hay que decir que Bratislava es la capital de Eslovaquia, con poco menos de 500.000 de habitantes. Es otra de las capitales europeas por las que pasa el Danubio, y de allí su fácil comunicación con Budapest por barco, tren y avión, así como su cercanía con Austria a menos de 1 hora en tren. Por lo que respecta a la capital eslovaca, es una ciudad relativamente pequeña, bastante accesible a pie, además de contar con un excelente sistema de transporte formado por trolebuses, autobuses y una compleja red de tranvías. Los tranvías son una perfecta forma de comunicarse de sectores periféricos con la zona centro de Bratislava. De este tipo de transporte hay que decir que los tranvías han estado operando en Bratislava desde 1895, lo que los convierte en uno de los sistemas de tranvías más antiguo de Europa Central. A lo largo de los años, los tranvías han sido modernizados y actualizados para adaptarse a las necesidades cambiantes de la ciudad, pero aún conservan su encanto histórico. En esta oportunidad para tomar el tranvía hay que saber que los tiquetes o boletos se consiguen muy fácil en cualquier punto de parada en la calle y los precios oscilan entre el uso por 1 hora hasta los de 72 horas, recomendados para quienes están de corta estancia por la ciudad. En mi caso compré el billete de 24 horas, 2 zonas, centro y alrededores de Bratislava, por un precio bastante razonable de 4,80 euros. Debo decirles que estos son precios de 2023. Una vez se tiene el tiquete y se ingresa a cualquier tranvía,
Se acerca el boleto y se pasa por una máquina al interior del tranvía. Se registra solamente una vez. De ahí aparece la hora inicial y desde ese momento tendrás 24 horas para usar todo tipo de transporte público en la ciudad y así despreocuparte. Para estos recorridos en medio de la lluvia y un día de quietud por la ciudad, opté por usar dos líneas que dan una idea de Bratislava. La línea 1, que es la circular, y es prácticamente una ruta para no perderse, ya que comienza y termina en el mismo lugar. La estación de inicio es la que conecta la estación central de trenes con la ciudad, y de aquí el trayecto completo se tarda quizás unos 25 a 35 minutos. En un recorrido a grandes rasgos, pasando por parte del centro, el túnel bajo el castillo de Bratislava, bordeando una zona donde se puede ver el Danubio, ingresando a una zona antigua de teatros, museos, edificios antiguos, para volver a terminal de tranvía y trenes. Mientras vamos haciendo el recorrido, habrán podido notar que gran parte de los tranvías de Bratislava son bastante nuevos, y es que la ciudad le ha apostado a la calidad de circulación con la calidad del aire que se respira. Esta es sin duda una de las ventajas que tiene Bratislava, un bajo impacto ambiental, reducido en comparación con los vehículos a motor. Los tranvías eléctricos son bastante comunes en Eslovaquia y están en varias ciudades. Es una opción sostenible y respetuosa con el medio ambiente para el transporte público. Durante el recorrido pueden ver una ciudad que, aunque continuamente está cambiando, conserva muchos monumentos de su pasado de la antigua Checoslovaquia. Monumentos y otros que podrán ver en otro capítulo sobre las curiosidades de esta capital llena de detalles, imperceptibles para muchos, pero que desde este tranvía pueden sentir la tranquilidad de un día festivo. Si han estado pendientes del recorrido, se habrán percatado de una ciudad con calles amplias, en las que hay espacios para vehículos particulares, transporte público y sobre todo para bicicletas, lo que da opciones para moverse. Además, el interior de los tranvías, en el tiempo que los usé, 2 días prácticamente, en un día festivo más parte del día siguiente, era un tranvía con una capacidad prácticamente a un 50%, encontrando siempre asientos disponibles para descansar. Y es que los tranvías son los preferidos por los capitalinos para moverse. Siempre hay espacios para un buen paseo y ver cómo está descansando o se mueve Bratislava. Y la lluvia da por fin pausa y aparece el buen tiempo, siempre mirando de reojo las nubes, y tomo otra ruta de tranvía en esta ocasión, que va a ser la línea 4, recorriendo otras zonas en las que se aprecia ese encanto de ciudad con legado de edificios antiguos, grandes avenidas y otros edificios que se van alternando con nuevos comercios locales. Bratislava sin duda va cambiando y solo basta con mirar sus calles y descubrir comercios exóticos, donde se puede conseguir una hamburguesa de cadena, una comida oriental o ropa para cualquiera. Y es que la ciudad es una de las preferidas por muchos para pasar las vacaciones de verano, hacer voluntariados o simplemente conocerla en pocos días.
De cada ciudad que visito siempre trato de encontrar aspectos que la destaquen, y de Bratislava debo mostrar cómo el tranvía es un medio excelente para tener una visión de ciudad, en un día que no prometía mucho y pude llevarme y compartir con ustedes una visión de este transporte público. Y así, llegando al anochecer y haciendo varias pausas, gracias a la mejora del tiempo, termino estos viajes por hoy y dejo al final de la tarde a ese amigo bastante silencioso y servicial que nos mostró Bratislava desde sus rieles, el tranvía. Mi nombre es Gustavo Carcilla Gómez y espero les haya gustado este programa que ha salido de volver inconvenientes, como lo eran la lluvia y un día festivo, para transformarlos en una pausa y conocerlo desde un gran transporte. Reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.